quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Saludos, distinguidos estudiantes de quinto de secundaria. La paz de Dios ilumine todo su ser. Una vez más, su profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Recuerda preparar tu área de trabajo, desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavar tus manos con agua y jabón para cuidarte de los contagios del COVID-19. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos.
Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales de trabajo para registrar lo que te genere interés y despierte aprendizaje. En esta ocasión necesitarás regla, lápiz, lápices de colores y por supuesto tu cuaderno de trabajo. En las clases pasadas trabajamos con la elipse. Hemos visto cómo determinar la ecuación canónica y la ecuación general de la elipse con vértice en h, k y eje mayor en cualquier dirección. Al concluir esta clase, serás capaz de determinar la ecuación de la hipérbola que abre de forma horizontal. Antes de empezar, responde el siguiente enunciado. Es la ecuación canónica de la elipse con centro en el origen y eje mayor sobre el eje Y. A. X cuadrado sobre B cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado igual 1. B. X menos H al cuadrado sobre B cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre A cuadrado igual 1. C. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual 1. Si escogiste la A, estás en lo correcto. La ecuación canónica de la elipse con centro en el origen y eje mayor sobre el eje Y es X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual 1. Es tiempo de iniciar el trabajo del día de hoy. Para ello, consideremos la siguiente situación. Durante el tiempo de pandemia, los estudiantes han estado aprendiendo en casa. En una ocasión, mientras Juan realizaba una asignación, notó que la lámpara con la cual estudiaba proyectaba una imagen muy parecida a la que estudiaba en clase, la hipérbola. Este evento despertó su curiosidad y decidió determinar la ecuación de la hipérbola para luego comparar. Ayudemos a Juan. Sabemos que la hipérbola es una curva que tiene como condición que la distancia desde un punto cualquiera hasta uno de los focos menos la distancia desde ese punto hasta el otro foco tomado en valor absoluto debe ser igual a una constante. Ok. Esto es lo que sabe Juan. A partir de esto, él necesita construir la ecuación de una hipérbola y por cuestión de facilidad, o por cuestión de que debe comenzar por algún lado, pues iniciemos pensando en que el centro de la hipérbola esté en el origen. Si es así, pues tenemos una situación como esta. Además, tenemos que los focos estarán sobre el eje X. Y de esta manera vamos a tener un foco dado como C,0 y el otro foco como menos C,0. Bien. Tomemos además
un punto cualquiera de la hipérbola, digamos este punto, x, y, un punto cualquiera de la hipérbola. La cuestión es que al tomar la distancia desde este punto hasta este foco, menos la distancia desde este punto hasta este foco, tomar el valor absoluto nos dé un valor constante. Ahora observemos que en algún momento, pues si tomáramos, digamos, un punto que está por aquí, que está sobre la hipérbola, pues esa distancia se convertirá en la distancia desde aquí hasta este, más la distancia desde aquí hasta aquí. Es decir, que en algún momento se va a duplicar este valor que va desde el centro hasta el vértice. Si al vértice le colocamos coordenadas a, 0, entonces a este tendremos menos a, 0. Y obviamente si vamos desde aquí hasta aquí, pues tenemos 2a. Y como debe ser constante, vamos a decir que esa distancia que permanece constante siempre tendrá el valor de 2a. Y podemos escribir entonces que el valor absoluto de la distancia del punto al foco menos la distancia desde el punto hasta el otro foco debe ser igual a 2a. Ahora bien, la distancia desde P hasta F es la distancia desde este punto hasta este punto. Recuerde que para tomar la distancia restamos componente a componente, es decir, x menos c, tomamos el cuadrado y le sumamos lo mismo para y, es decir, y menos 0. Note, estamos diciendo la componente vertical de este punto menos la componente vertical de este punto. Tomamos el cuadrado y le tomamos la raíz cuadrada a esto, menos, porque vamos a restar distancias, hacemos lo mismo para el otro punto, vamos a tener x menos c, es decir, x más c al cuadrado, más y menos 0, al cuadrado. Y esto debe ser igual a 2a. Vamos a reescribir. Tenemos raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado, menos la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado, igual a 2a. Este término que está restando en el miembro izquierdo, vamos a sumarlo en ambos miembros y tenemos raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado igual a 2a más raíz cuadrada x más c al cuadrado más y cuadrado. Y ahora podemos tomar el cuadrado en ambos miembros, es decir, elevamos al cuadrado en ambos miembros y tenemos que se cancela raíz cuadrada con potencia 2 y nos queda x menos c al cuadrado más y cuadrado igual la primera al cuadrado, es decir, 2a al cuadrado más 2 veces la primera, que es 2a, por la segunda, que es raíz cuadrada
de x más c al cuadrado más y cuadrado. Más el cuadrado de la segunda, recuerde cuando eleve al cuadrado una raíz cuadrada, se va a cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado y nos queda x más c al cuadrado más y cuadrado. Desarrollando cada binomio tenemos la primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado más y cuadrado igual. Aquí 2 al cuadrado y a al cuadrado. 2 al cuadrado es 4a cuadrado. Más 2 por 2a, 4a. Raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado. Más, desarrollando este binomio, tenemos la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado más y cuadrado. Y ahora observemos, x cuadrado está en ambos miembros sumando. Lo vamos a cancelar. Cancelamos x cuadrado en ambos miembros. Lo mismo pasa para c cuadrado, con c cuadrado. Y lo mismo pasa para y cuadrado. Y vamos a escribir sin esos términos. Nos queda menos 2cx igual a 4a cuadrado más 4a raíz de x más c al cuadrado más y cuadrado más 2cx. Y ya los demás se habían cancelado. Ahora observemos que esas 2cx que tenemos sumando en el segundo miembro, podemos restarla en ambos miembros para que se nos cancele del segundo y tendremos menos 4cx. Vamos a aprovechar y vamos a restar 4a cuadrado en ambos miembros. Nos va a aparecer en el primero restando 4a cuadrado igual y solo nos queda 4a raíz de x más c al cuadrado más y cuadrado. Bien. Ahora, observemos que este término es múltiplo de 4, este también y este también. Y de hecho también lo es de menos 4, así que dividamos entre menos 4 en ambos miembros para tener, si dividimos menos 4 entre menos 4, pues nos queda 1. Así que nos quedará una cx más una a cuadrado igual, y aquí nos queda menos a raíz cuadrada, menos porque notemos que estamos dividiendo 4 entre menos 4. Al dividir cantidades con signos diferentes, pues nos da negativo. Y el 4 se va a cancelar porque es 4 entre 4 y nos queda la a. Aquí tenemos x más c al cuadrado más y cuadrado. Vamos a continuar aquí. Reescribiendo esto y elevando al cuadrado en ambos miembros. Noten que puedo elevar al cuadrado este miembro y nos queda cx más a cuadrado elevado al cuadrado igual a menos a raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado, también elevado al cuadrado. Repito, lo que hicimos fue colocamos esto al cuadrado igual a esto al cuadrado. Ahora podemos ver que
Esto es el cuadrado de la suma de dos cantidades, es decir, la primera al cuadrado, cx al cuadrado, más 2 veces la primera, que es cx, por la segunda, que es a cuadrado, más la segunda al cuadrado, es decir, a al cuadrado elevado al cuadrado. Esto debe ser igual. Tenemos menos a al cuadrado. Por propiedad distributiva, lo que hacemos es que elevamos este factor al cuadrado y este factor al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Pero ahora, este cuadrado se cancela con este radical y nos queda, pues, propiedad distributiva de nuevo aquí, c cuadrado x cuadrado más 2cx a cuadrado más a la 4 igual a al cuadrado por, aquí tenemos la primera al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, es decir, cx, más la segunda al cuadrado, c cuadrado, más y cuadrado. Y ahora es simple ver que a cuadrado está multiplicando por todos los términos que están dentro del corchete. Desarrollémoslo. C cuadrado x cuadrado más 2cx a cuadrado más a cuadrado igual a cuadrado x cuadrado más 2cx por a cuadrado más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Miremos ahora a ver si algún término se puede cancelar. Por ejemplo, 2cx a cuadrado está en el primer miembro sumando y también en el segundo miembro está sumando. Mire, este y este, pues se pueden cancelar. Nos queda c cuadrado x cuadrado más a la 4, este aquí es a la 4, igual a cuadrado x cuadrado más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Aquí es natural pensar en dejar las constantes solas en un miembro. Es decir, a la 4, que no tiene variable, y a cuadrado c cuadrado, que no tiene variable, dejarlas solas en un miembro. Entonces, lo que haremos ahora es, este término lo reescribimos tal como está, c cuadrado x cuadrado. Este término del segundo miembro lo vamos a restar en ambos miembros para que me aparezca solo en el primero. Nos va a aparecer como menos a cuadrado x cuadrado. Este término que está en el segundo miembro lo restamos en ambos y nos queda menos a cuadrado y cuadrado en el primero igual. Y noten, ya colocamos todos los términos que tienen variable. Ahora pensamos en los que no tienen, es decir,
a cuadrado c cuadrado, que está en el segundo miembro, lo escribimos tal como está. Y a la 4, que está en el primer miembro, al restarlo en ambos miembros nos queda menos a la 4. Ok. Al mirar ahora nos damos cuenta de algo. En estos dos términos hay factor común y en estos dos términos también hay factor común. Así que factoricemos. Aquí el factor común es x cuadrado. Entonces, x cuadrado está factor común de c cuadrado menos a cuadrado. Reescribimos este menos a cuadrado y cuadrado. Igual, aquí el factor común es a con exponente 2. Recuerde que se toma la variable que esté común con el exponente más pequeño. Entonces, a cuadrado es factor común de, nos va a quedar c cuadrado menos a cuadrado. Porque recuerde que a la 4 es a cuadrado por a cuadrado. Entonces, es como si ahí estaba 2 veces a cuadrado. Tomamos uno y lo colocamos fuera y el otro se queda dentro del paréntesis. Y ahora nos llama la atención ver que c cuadrado menos a cuadrado está como factor aquí y también aquí. Y eso nos hace pensar de nuevo en el dibujo. C cuadrado menos a cuadrado. Si observamos aquí en el dibujo y pensamos en que esto se parece a un cateto del teorema de Pitágoras, es decir, si tuviéramos un triángulo rectángulo, digamos, cuya hipotenusa fuese C, digamos que tuviéramos una situación así, entonces el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de un cateto, pues nos daría el otro cateto. Por eso venimos al dibujo y pensamos, ¿qué pasa si esta distancia C nosotros la deslizamos de manera tal que este punto vaya desplazándose en el eje Y y este punto vaya desplazándose en el eje X? Va a llegar un momento en que el punto C, este punto del foco, se convierte en este punto del vértice y nos queda así. Precisamente se convierte en este triángulo donde esto va a ser C, este cateto va a ser A y este cateto le llamaremos B. Y siendo así, pues tenemos un triángulo rectángulo en el cual podemos aplicar Pitágoras y ver que C cuadrado menos A cuadrado es precisamente B cuadrado. Entonces tenemos X cuadrado multiplicado por B cuadrado menos A cuadrado multiplicado por Y cuadrado igual A cuadrado multiplicado por B cuadrado. Y ahora, al ver que nos aparece A cuadrado o B cuadrado, podemos pensar entonces en dividir por este mismo término. Así que si dividimos en ambos miembros por A cuadrado o B cuadrado, tenemos X cuadrado o B cuadrado dividido entre A cuadrado o B cuadrado menos A cuadrado Y cuadrado dividido entre A cuadrado B cuadrado igual A cuadrado B cuadrado dividido entre A cuadrado B cuadrado.
Obviamente el segundo miembro pues nos da 1, porque estamos dividiendo una cantidad entre ella misma. Y en el primer miembro pues se cancela b cuadrado con b cuadrado y nos queda x cuadrado sobre a cuadrado menos a cuadrado, se cancela con a cuadrado y nos queda y cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Y esta es la ecuación de la hipérbola con centro en el origen y eje real sobre el eje de las abscisas. En el día de hoy trabajamos con la hipérbola. Vimos cómo determinar la ecuación de la hipérbola que tiene centro en el origen y eje real sobre el eje de las abscisas. Te sugiero que converses con alguno de tus compañeros y con tu profesor guía sobre lo estudiado el día de hoy. Continuamos guardando la distancia para preservar la salud. Hasta la próxima, si Dios, usted y yo así lo queremos. Bye.